El arte de preguntar. En este video hablaremos sobre cuál es la forma adecuada para formular preguntas en el coaching. Sabrás que la efectividad del coach no se basa en cuánta información posee, sino cuánta información es capaz de recabar que le sea de utilidad al coachee para alcanzar su potencial, explorar sus recursos y definir caminos adecuados de ejecución. Es muy fácil confundir la información que recibimos de nuestro coachee para nuestro propósito o para su propósito. La pregunta en el coaching tiene tres momentos fundamentales. El primero de ellos es lograr que el coachee sea consciente de su entorno, de su realidad, que también pueda precisar o pueda descubrir cuáles son los recursos con los que cuenta para llevar a cabo una estrategia o cumplir un plan y para precisar la claridad de los objetivos que persigue. Suena sencillo, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de responder preguntas implica dos factores esenciales. Uno de ellos es toda la información con la que cuenta el coachee, datos, momentos, números, la lógica de narración. Y por otro lado, las emociones que pueden ser positivas, que pueden ser emociones de miedo, tal vez, o de incertidumbre, y que determinadamente afectarán la calidad de los recursos con los que cuenta. Tu propósito entonces como coach es, a partir de la pregunta, descubrir cuál información aporta valor o cuál información genera ideas o paradigmas contrarios al propósito que estás buscando. Es muy común que durante una sesión de coaching confundamos el propósito de la pregunta y nos enfoquemos en validar o calificar el comportamiento del coachee, o que usemos la pregunta para confirmar nuestras hipótesis, o peor aún, que estemos buscando tener la razón cuando el propósito es empoderar al coachee con los recursos y las emociones que requiere para cumplir su plan. Los errores más comunes al efectuar preguntas en una sesión de coaching se inclinan hacia validar o calificar de manera más radical, hacer juicios sobre el comportamiento del coachee, o bien, todo lo contrario, validar una hipótesis preconcebida del comportamiento del coachee. Recordemos que lo importante en la pregunta es reforzar el autoestima, el autoconcepto y los recursos con los que el coachee asume que podrá cumplir con un propósito. Otra de las fallas frecuentemente encontradas en una sesión de coaching es la intención de dirigir las acciones del coachee, porque consideramos como coaches que no es un esfuerzo suficiente o que no es un objetivo al que debiera de estar persiguiendo. Una falla más es el bombardeo incansable de preguntas, no dar tiempo suficiente para que el coachee manifieste de manera adecuada, razonada y con sentido. Otro error es pretender que teniendo un cuestionario preconcebido seremos más efectivos en la realización de estas preguntas. No olvides que el propósito fundamental de la pregunta es lograr que el coachee se sienta lo suficientemente incómodo, sin ser agredido, sin ser ofendido, pero que de alguna forma se manifieste inconforme con la realidad que está viviendo. El segundo propósito es lograr que ponga acción y evitar que postergue o procrastine con esta nueva realidad que está buscando alcanzar. Finalmente, no olvides que tenemos que validar el éxito en las palabras del coachee. Cuando tú logras estos tres momentos o estos tres objetivos cumplidos, romper el confort del coachee, ponerle en acción y lograr que verbalice su objetivo, estás avanzando de manera adecuada. No olvides que las preguntas puntuales que tienes que realizar son aquellas que te ayudarán a precisar el lugar en el que se encuentra el coachee, la situación que atraviesa, cuándo está dispuesto a comenzar con este proyecto o cuándo tiene como plazo límite para lograr una transformación, y la más importante es identificar el para qué está emprendiendo este camino de cambios.